Bienvenidos al servicio de adoración de Dios del primer día de la semana. Esta semana se celebra aquí en los Estados Unidos el Día de Acción de Gracias. Y todo el mundo da gracias a Dios por aquella familia que tiene. Pero nosotros damos gracias a Dios cada día, porque cada día es un regalo de Dios para cada uno de nosotros. El día de hoy hablaremos acerca de si la Biblia es la revelación completa y final de Dios a los hombres. Y el por qué muchos grupos religiosos de la actualidad insisten en que reciben especiales revelaciones de Dios, aparte de lo que es la Biblia. La respuesta es muy fácil. Y es que tales iglesias no aceptan la Biblia como la revelación completa y final de la voluntad de Dios para el hombre. En la actualidad hay varios grupos religiosos que justifican su misma existencia afirmando que su fundador o sus maestros recibieron una o más revelaciones de Dios. Esto es muchos años después de que los apóstoles del primer siglo recibieron esto. Y estos que dicen que han recibido otras revelaciones, han escrito libros y reclaman para ellos la misma autoridad de la cual goza la Biblia. Algunos grupos, tenemos a los mormones, tenemos a los adventistas del séptimo día, tenemos mayormente a los católicos, que afirman que sus tradiciones han provenido de la misma fuente de inspiración que el Nuevo Testamento. Aunque tales tradiciones se establecieron muchos años después de la terminación o de la escritura del Nuevo Testamento, pero ellos, sin hacer caso del hecho de que muchas veces contradicen las enseñanzas del Nuevo Testamento, siguen diciendo que está bien. Pero les haré una pregunta: ¿puede mentir Dios? ¿Es posible que tengamos un Dios mentiroso? Abran sus Biblias al libro de Hebreos. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 6, Hebreos capítulo 6 y versículo 18, nos dice así: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para hacernos de la esperanza puesta delante de nosotros. Vemos y veremos en esta lección que Dios afirma que la Biblia es su revelación completa y final a los hombres. Hemos visto aquí en el libro de los Hebreos que Dios no miente. Y a través de la Biblia podemos ser completos y enteramente preparados para toda buena obra. También, si vamos al libro de Segunda de Timoteo, veremos que se afirma que la Biblia es la revelación completa para el hombre del día de hoy. Segunda de Timoteo capítulo 3 y versículos 16 y 17. Y dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia nos afirma que es completa. Y por contraste, si es como algunos afirman que necesitamos de otras cosas aparte del Nuevo Testamento, si necesitamos libros, tradiciones, sueños o visiones o etcétera para poder tener una revelación más completa de Dios, entonces llegamos a la conclusión de que alguien está mintiendo. En
En la Biblia vemos que Jesús prometió revelar toda la verdad a los apóstoles del primer siglo. Poco antes de su crucifixión, Jesús prometió a sus apóstoles que no los dejaría solos. Pero vayamos a la Biblia, dejemos que la Biblia nos diga tal cosa. Libro de Juan, capítulo 14. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 18. Jesús hablando les dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Una promesa que les dio a sus apóstoles. Y después de haber pasado 3 años de sus vidas con el Maestro, el tiempo había llegado para que se cumpliese el plan eterno de Dios. El momento había llegado en que Jesús, el pan de vida que descendió del cielo, regresara a su Padre. Aquí mismo en el libro de Juan, si regresamos al capítulo 6, Juan capítulo 6, versículo 33 y 35, de 33 al 35, nos dice así, hablando Jesucristo, dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús era el pan de vida que había descendido del cielo, pero tenía que volver a su Padre. En el capítulo 14 de Juan, capítulo 14, versículo 28, Juan capítulo 14, versículo 28, Jesús le dice: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habrías regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Vemos que Jesús, el pan de vida, había descendido del cielo hacia nosotros, pero tenía que volver al Padre, y Jesús mismo les dice que iba al Padre. Pero la pregunta es, después que Él partió, ¿quién tomaría su lugar? ¿Quién llegaría a ser el único y verdadero vicario de Cristo, como muchos dicen que lo son? Pero, ¿quién es el que dice la Biblia que sería ese vicario? Y vemos que Jesús mismo nos da la respuesta. Aquí mismo en el capítulo 14 de Juan, versículo 16. Jesús dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Vemos que Jesús iba a mandar un consolador. El consolador era el Espíritu Santo, a quien el Padre enviaría en su nombre. El versículo 26 de aquí del capítulo 14 nos dice así: mas el Consolador y el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Haremos un hincapié en la palabra todas las cosas y todo lo que Él había dicho. La palabra griega traducida consolador en este versículo significa literariamente llamado al lado de otro. En un sentido más amplio se refiere a un ayudador. Y así el Espíritu Santo, llamado a tomar el lugar de Cristo en este mundo después de su ascensión, después de que Él fue al Padre, el Espíritu Santo es el único y verdadero vicario o sustituto de Cristo. Él nos guía a través de su revelación completa en el Nuevo Testamento. La idea de enseñar a los apóstoles todas las cosas y recordarles todo es lo que se llama comúnmente inspiración. Estos hombres del primer siglo
fueron llevados o movidos por el poder del Espíritu Santo, no expresando sus propios pensamientos, sino siguiendo la mente de Dios en palabras dadas por Él. El apóstol Pedro nos habla. Vayamos a 2 de Pedro, capítulo 1 y versículo 21. 2 de Pedro, capítulo 1 y versículo 21. Y Pedro nos dice así: porque nunca la profecía fue dada o traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Inspirados, guiados y movidos por el Espíritu Santo. En otro versículo, Jesús, Dios en la carne, dio a sus apóstoles la siguiente promesa. Aquella promesa en cuanto al Espíritu Santo. Si regresamos al libro de Juan, capítulo 16. Juan capítulo 16 y versículo 13. Nos dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu de verdad los iba a guiar a toda la verdad. Después de la muerte de los apóstoles, aquellos que fueron elegidos específicamente por Jesús, no iba a haber nuevas revelaciones. ¿Por qué? Porque toda la verdad iba a ser revelada a través de ellos. Toda la verdad iba a ser revelada a través de ellos. ¿En qué sentido, pues, el Espíritu Santo iba a estar con nosotros para siempre? ¿En qué sentido iba a estar ese Espíritu con nosotros para siempre? Así como Jesús lo prometió. Juan capítulo 14, versículo 16. Nos dice: y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Recordemos que en este versículo nos está diciendo que el Espíritu va a estar con nosotros para siempre. Pero ¿en qué sentido el Espíritu iba a estar con nosotros para siempre? Como Jesús lo prometió. Iba a estar con nosotros por medio de lo que estos hombres inspirados escribieron en el Nuevo Testamento. Pero si es necesario seguir enseñanzas, seguir libros, tradiciones, sueños o visiones recibidos después de la terminación del Nuevo Testamento, para poder tener una revelación más completa de Dios, así como lo dicen algunos, entonces alguien no está diciendo la verdad. Y ya que es imposible que Dios mienta, personalmente yo confiaré en las promesas de Jesús antes de aceptar la creencia común de que la Biblia sola no es una guía suficiente para el hombre moderno. Recuerden que vimos que Dios no miente. En el libro de los Hechos, escrito por Lucas, Jesús comienza a cumplir su promesa. Aquella promesa que ha dado a sus apóstoles, de que el Espíritu Santo les guiaría a toda la verdad después de su resurrección y ascensión. Y poco después de ascender al cielo, les dice una cosa especial. Vayamos a Hechos capítulo 1, libro de los Hechos capítulo 1 y versículo 8.
Jesús les promete y les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vemos que les prometió poder a través del Espíritu Santo. Siendo ellos testigos oculares, le iban a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los últimos territorios de la tierra. En el capítulo 2 de los Hechos, versículo 4, Hechos capítulo 2, versículo 4, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí leemos que comenzaron a hablar en otras lenguas o otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Otra vez vemos esto que se llama inspiración. El Espíritu les daba que hablasen en aquellas lenguas. El hecho de que Dios cumplió su promesa se ve en la afirmación del apóstol Pablo a los obispos en la iglesia en Éfeso. Si vamos aquí en los Hechos, capítulo 20, versículo 27, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 27, Pablo hablando dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo anunciaba todo el consejo de Dios. Pero si es como algunos afirman que necesitamos de otras cosas aparte del mensaje de los apóstoles del primer siglo, para poder tener una revelación más completa de la voluntad de Dios, entonces Pablo mintió. Pablo mintió cuando dijo que había anunciado todo el consejo de Dios. Pero Dios no miente, y Pablo tampoco. Dios cumplió su promesa a través del apóstol Pablo, quien más tarde escribió 11 cartas del Nuevo Testamento de Jesucristo. Y por medio de las cartas de los apóstoles y de Pablo, el Espíritu Santo, el único verdadero e infalible vicario de Cristo, ha estado con la iglesia para siempre. Siempre ha estado con nosotros. De acuerdo con esto, el apóstol Pedro escribió también acerca de lo que Dios había hecho por medio de ellos, por medio de los apóstoles y los profetas del primer siglo. Veamos segunda de Pedro capítulo 1 y versículo 3. Segunda de Pedro capítulo 1 y versículo 3. Y Pedro habla diciendo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas les habían sido dadas a través del divino poder de Dios. Pedro dijo que por medio de conocimiento, Dios les había dado todas las cosas necesarias para la vida y la piedad, o sea, la devoción a Dios. ¿Creen ustedes que sería necesario que algunos sucesores de Pedro revelaran nuevas verdades después de que los apóstoles del primer siglo habían sido guiados a toda la verdad, así como nos lo dice Juan 16:13? Fueron guiados a toda la verdad. Creía Pedro que nuevos libros, nuevas tradiciones y nuevos dogmas iban a ser revelados a la iglesia muchos años más tarde. La respuesta de las Escrituras es no. El Espíritu Santo, Dios mismo, seguiría guiando a generaciones futuras por medio de esta revelación completa.
En el libro de Judas, versículo 3. Judas, versículo 3. Nos dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas dijo que la fe ha sido dada una vez a los santos. La palabra griega traducida una vez dada se refiere a lo que es de validez perpetua y que nunca necesita repetición. Otro ejemplo de esta palabra se encuentra en 1 de Pedro, capítulo 3 y versículo 18. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, donde dice: porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Una vez murió en la cruz por todos. Aquí lo que dice que Cristo padeció una sola vez por los pecados del mundo. Y tal como Cristo ha sufrido la muerte de la cruz una vez, también toda la verdad ha sido revelada a los santos, a los apóstoles. Juan 16:13, ya lo hemos leído. Había sido revelada una vez a través de los apóstoles y profetas del primer siglo. De nuevo vemos que Jesús, Dios mismo, no planeaba revelar más verdades a la iglesia. No planeaba darles otra revelación muchos años más tarde. Una revelación más completa de Dios no sería necesaria muchos años más tarde. Porque si la fe, o sea, las enseñanzas de Cristo, ya habían sido dadas una vez en el primer siglo, estas enseñanzas serían de validez perpetua. Los apóstoles no solamente recibieron la verdad, sino que la escribieron. Veamos lo que el apóstol Juan escribe. Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Libro de Juan, capítulo 20, versículo 30 y 31. Y dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aunque en el Nuevo Testamento no registra todo lo que Jesús hizo mientras estaba en la tierra, el Espíritu Santo afirma que todo lo que se ha escrito es suficiente para la salvación del hombre. Ahora nos preguntaremos: ¿qué pues de los que vienen a nosotros con otros libros inspirados aparte de la Biblia? ¿Qué con aquellos que vienen con sueños, con visiones, inclusive con mensajes directos al oído, afirmando que tendremos mayor grado de salvación y entendimiento si seguimos sus nuevas revelaciones? Dios no miente. Él nos dice que la palabra es completa, pero ellos sí mienten. Por último, el apóstol Pablo afirma que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. La frase inspirada por Dios
se ha traducido por una palabra griega, la cual quiere decir soplada por Dios. Significa que la Biblia nos ha llegado de la misma boca de Dios. La palabra perfecta quiere decir completo, equilibrado, apto o cabal. El punto es que el cristiano que se limita a seguir única y exclusivamente las Escrituras, no le falta nada. Es completo. Y como indica la última parte del versículo, es enteramente preparado para toda buena obra. Pero si es así lo que la Biblia dice, ¿cómo es que afirman algunos que el seguir la Biblia solamente no es suficiente? Nombraré algunos de estos, cuales que estos grupos que enseñan que la Biblia no es suficiente. Tenemos a los adventistas del séptimo día. Este movimiento religioso se cristalizó a mediados del siglo pasado, en 1845 después de Cristo. Estos afirman que la señora Ellen White tuvo continuos sueños y visiones. Las creencias de este grupo se basan por lo menos en parte en estos sueños y visiones. Creen que White tenía el espíritu de profecía, aunque muchos tratan los libros de ella como inspirados. La posición oficial de la iglesia es que sus escritos no son escritura y que ella no era como los escritores inspirados de la Biblia. El Concilio General de los Adventistas, Preguntas en Doctrina de 1957, sin embargo, si no se aceptan sus libros, no se puede ser adventista. Y si en verdad ella hubiera tenido el espíritu de profecía, sus palabras habrían sido inspiradas como las del Nuevo Testamento. Tenemos la Iglesia de Ciencia Cristiana también, que fue fundada por la señora Mary Baker Eddy en el año 1879. Es un sistema de sanidad divina por medio de pensamientos. Toda cosa es espiritualizada. El libro autoritativo de este grupo es una obra que se llama Ciencia y Salud con clave de las Escrituras. No tiene prácticas exteriores, por ejemplo, el bautismo y la cena del Señor. Tal acto es algo pensado solamente. Tenemos a los Testigos de Jehová, la cual fue fundado por la señora. La organización fue establecida por el señor Charles Russell en 1884. Aunque hablan mucho de la Biblia, ellos niegan que el hombre puede conocer la verdad con la Biblia solamente. Tiene su libro, La Atalaya. Y la Atalaya dice, la gente no puede ver el plan divino solamente al estudiar la Biblia. Dicen que la Biblia tiene que ser leída juntamente con el libro de Russell, Estudios en las Escrituras. Y sin este libro, la Biblia no puede ser entendida. Su vicepresidente, Fred Franz, afirmó en 1954 en un juicio en Escocia que solamente al leer las publicaciones de los testigos uno puede tener el derecho de comprender las Escrituras y de otra manera no puede. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones, su sede está basada en Utah, en los Estados Unidos. El señor José Smith afirmó que Dios y Jesucristo se le habían aparecido en un bosque cuando tenía él 15 años. Después, según él, el ángel Moroni se le apareció en su dormitorio. El resultado final de estas revelaciones era 3 libros: el libro del Mormón, Doctrinas y Pactos y la Perla de Gran Precio. Esta iglesia se estableció en 1830 y sin estos libros, según ellos, no es posible conocer toda la voluntad de Dios. La Iglesia Católica
establecida en el año 606 después de Cristo, cuando Bonifacio III se autonombró obispo universal. Ellos afirman que no es posible entender la Biblia sin la tradición. Según ellos, la tradición es distinta de la Sagrada Escritura, aunque estrechamente ligada a ella. Tiene su catecismo de la Iglesia Católica número 78, donde dice que por medio de la tradición la Iglesia romana conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. La Iglesia puede estar sin las Sagradas Escrituras, pero no puede estar sin la tradición. La tradición tiene un alcance más amplio y más necesario. Teológicamente, los escritos en la Teología Dogmática, volumen 1, página 153, 155. En otras palabras, para ellos, la tradición es la madre de la Biblia. Tenemos la Iglesia Pentecostés. Ellos creen que muchos miembros de esta denominación, que Dios les habla aparte de su palabra escrita. Les habla al oído, les habla por sueños o aún a través de visiones. Todos estos grupos tienen un problema. El problema fundamental de todos estos grupos es que piensan que las escrituras solas no bastan. No creen en la promesa de Jesús de que los apóstoles y profetas del primer siglo serían guiados a toda verdad. Leamos otra vez Juan capítulo 16, libro de Juan capítulo 16, versículo 13. Y recalquemos en lo que dice, pensemos bien. Jesús dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no os hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Los apóstoles fueron guiados a toda la verdad. Algunos de estos grupos posiblemente no lo admiten verbalmente, pero con sus hechos demuestran su falta de fe en la toda autosuficiencia de la palabra escrita de Dios. Pero si necesitamos de otras cosas para tener toda la revelación de Dios, entonces sigo diciendo que alguien está mintiendo. Veamos lo que dice Pablo en Romanos capítulo 3. Libro a los Romanos capítulo 3 y versículo 4. Romanos capítulo 3 y versículo 4. Pablo dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. Vemos que Dios no es el que miente en este asunto, porque Dios no es falso y Dios no miente. Como último pasaje, leamos en el libro a los Gálatas, capítulo 1. Libro a los Gálatas, capítulo 1, versículo 8 y 9. Gálatas, capítulo 1, versículo 8 y 9. El apóstol Pablo nos dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y repite, como antes hemos dicho también, ahora lo repito, y si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El evangelio predicado por Pablo, un apóstol inspirado por Dios, era y es completo, es perfecto, es absoluto y es final.
No nos dejemos engañar por lo que afirman otros, que necesitamos de otras cosas aparte del mensaje revelado por los apóstoles. Aquellos apóstoles del primer siglo escribieron todo el consejo de Dios. Sigamos la completa revelación de Dios a través de las Escrituras, porque ellas nos prepararán para toda buena obra. ¿Has oído el mensaje el día de hoy? Tienes el día de hoy la oportunidad de venir a Cristo. Cristo dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La promesa de salvación viene a través de Cristo, siguiendo su doctrina, su evangelio. El salvarte como el ser miembro de la iglesia es algo que Dios hace cuando usted oye el evangelio. Cuando usted cree en su mensaje y se arrepiente de los pecados y confiesa su fe en Jesucristo. Cuando usted se bautiza para el perdón de sus pecados, obedeciendo así los mandamientos del Señor. Estos son los pasos a seguir. Estas son las instrucciones del Señor de acuerdo a su palabra. Si tiene usted preguntas sobre este tema bíblico, o si quiere usted estudiar más de la Biblia para llegar a conocer la verdad escrita, tenemos estudio de la Biblia los jueves a las 7 de la noche. ¿O está usted quizás interesado en un curso por correspondencia? En ese caso, comuníquese con nosotros al teléfono área 219, teléfono 228-1923 y solicite el curso por correspondencia. O visítenos en nuestro lugar de reunión, la Iglesia de Cristo, en el 2133 de la calle 169 en Hammond, Indiana. Tenemos servicio de adoración a Dios el domingo a las 3 de la tarde y tenemos estudio bíblico los jueves a las 7 de la noche. Esta siguiente semana será el martes a las 7 de la noche y después continuaremos con los jueves a las 7 de la noche. Todos son bienvenidos a estudiar la palabra de Dios. Esperamos oír de ustedes pronto. Que el Señor los bendiga.